presente material fue elaborado por alumnos de la Escuela Judicial dentro del módulo de Derecho Procesal Constitucional a cargo del profesor Dr. Rubén Galeano. En la ocasión estaremos analizando el fallo emitido por la Sala Constitucional Ampliada en plenaria de la Corte Suprema de Justicia en razón a una acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en contra de 4 resoluciones judiciales y una acordada de la Corte Suprema de Justicia. La presente acción de inconstitucionalidad es producto de una acción de amparo promovida por un ciudadano en ocasión de solicitud de declaraciones juradas de los funcionarios públicos pertenecientes a los periodos de años 1998 al año 2017. En el juicio de amparo recayeron 2 resoluciones en primera instancia y posteriormente, habiendo sido objeto de recurso, recayeron 2 resoluciones en tribunales de alzada, para así finalmente, dentro de la petición de la acción de inconstitucionalidad, la Contraloría General de la República peticiona también la acción de inconstitucionalidad en contra de la acordada 1005 del año 2015, que hace referencia al derecho ciudadano de acceso a la información y transparencia gubernamental. Seguidamente, los integrantes del grupo pasarán a analizar voto a voto lo relacionado en cuanto a las consideraciones y análisis realizados por los máximos integrantes del órgano judicial de la República. Como parte del trabajo encomendado por la Cátedra de Derecho Procesal Constitucional, en esta acción de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría General, me corresponde analizar el voto del ministro Alberto Martínez Simón. Se ataca por la vía de la acción de inconstitucionalidad resoluciones emanadas de juzgados y tribunales de apelación en un juicio de amparo promovido por una persona física buscando el acceso a informaciones de declaraciones juradas de bienes, rentas, activos y pasivos de funcionarios públicos que ejercieran cargos de elección popular, considerando que dichas informaciones son de carácter público y accesibles a cualquier persona que lo solicite. Igualmente se ataca por esta vía el contenido de la acordada 1005 del año 2015 dictada por la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Al iniciar el análisis del voto del ministro Martínez Simón, debo de empezar expresando mi concordancia con los fundamentos y argumentos esgrimidos por el citado ministro. Empieza el análisis del caso sosteniendo que el acceso a la información constituye un derecho humano fundamental que se halla plasmado en el artículo 28 de la Constitución, el cual reconoce el derecho a las personas de recibir información veraz, responsable y ecuánime, y que las fuentes públicas de información son libres para todos, cuyas modalidades, plazos y sanciones correspondientes deberán de ser regulados por la ley a fin de que este derecho sea efectivo. La ley reglamentaria del artículo 28 y aplicable a este caso es la ley 5282/14. Al citar a Ernesto Villanueva en su obra Derecho de Acceso a la Información Pública en Latinoamérica, el ministro define el acceso a la información como la prerrogativa de la persona para acceder a datos, registros y todo tipo de información en poder de entidades públicas y de empresas privadas que ejercen gasto público y o cumplen funciones de autoridad. Sostiene que en el caso de autos, la Contraloría General de la República alegó ser custodio y garante del patrimonio documental de las personas y que por tanto no debería de permitirse la violación de dicho patrimonio mediante la ejecución de las resoluciones judiciales también atacadas en acción de inconstitucionalidad. Y es aquí donde se establece una disyuntiva que define el voto del ministro Martínez Simón cuando dice que en dicho planteamiento hay un error conceptual grave por parte de la Contraloría General de la República, pues no estamos en presencia de un patrimonio documental privado de las personas, que sí es objeto de protección por parte de la Constitución Nacional, sino que estamos ante declaraciones que sobre sus bienes y rentas hacen las personas que ocupan cargos públicos, en los cuales obviamente no se revelan cuestiones que hacen a la personalidad o al ámbito íntimo o privado de los funcionarios, que podría sí ser materia de reserva. Concuerdo con este fundamento, ya que a través de dicha información, que necesariamente tiene que ser pública, los ciudadanos podemos tener el conocimiento cierto de los bienes y rentas que tienen las personas que ocupan cargos públicos en el momento en que inicien su función, lo cual
también necesariamente debe ser comparada con la declaración jurada presentada en el momento en que concluyan sus funciones. Y esto es a fin de ejercer un efectivo control de los bienes patrimoniales que no pueden aumentar de manera ostensible durante el ejercicio de la función pública. Es este el control ejercido por la ciudadanía en relación a las personas que son electas para el ejercicio de una función pública y la administración de bienes públicos. Y de ahí entonces surge la importancia jurídica y la importancia social de lo resuelto en esta acción de inconstitucionalidad. Por estas fundamentaciones, y en honor al tiempo sugerido para la realización de este trabajo, debo de concluir diciendo que concuerdo plenamente con lo resuelto en esta acción de inconstitucionalidad por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría en vista a la improcedencia de la cuestión planteada. No concuerdo con la imposición de las costas en el orden causado, ya que según mi criterio las mismas deberían de ser impuestas a la peridosa en razón de que la parte actora del juicio de amparo ha tenido que transitar por las 3 instancias a los efectos de hacer efectivo un derecho humano fundamental establecido en la Constitución y en las leyes. Y si es que se le ha dado la razón a este ciudadano, luego de transitar en las 3 instancias, la imposición de las costas debiera de ser impuesta a la peridosa. Es mi opinión. Muchas gracias. Del voto emitido por el ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia en la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República en un juicio de amparo traído a análisis en esta oportunidad, donde él mismo manifiesta en sus consideraciones emitidas en el voto que las sentencias judiciales que dieron publicidad a las declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios públicos no son inconstitucionales, debido a que las mismas gozan del objeto principal de la garantía del amparo constitucional, como es la supremacía de la misma en el custodio de los principios de los derechos y principios constitucionales. Las mismas resoluciones permiten operativizar el sistema republicano del Estado paraguayo en su dimensión de la publicidad, debido a que las mismas permiten el conocimiento de la conducta del funcionario público, la conducta patrimonial, y permite también efectivizar el derecho de acceso a la información establecido en el artículo 28 de la Constitución Nacional, que establece, valga la redundancia, que todos los ciudadanos, todos tenemos derecho a acceso a la información veraz, responsable y pública. Continúa manifestando este mismo magistrado que, fundamentándose en este artículo de la Constitución, el número 28, hace también referencia al artículo 556 del Código Procesal Civil, que establece 2 razones fundamentales para que una resolución sea declarada inconstitucionalidad: que las mismas estén fundadas en normativas, en actos normativos contrarios a la Constitución o que sean contrarios por sí mismos. No podemos decir que esta resolución objeto de análisis tenga esas características debido a que las mismas se encuentran fundadas en el artículo 28, como ya lo mencionamos, y también es importante recalcar que fuera objeto en esta resolución de objeción la vía procesal del amparo. Para la vía procesal del amparo se establecen, como todos sabemos, ciertos fundamentos y ciertos elementos que son el acto ilegítimo, que se ve operativizado con la negativa de la Contraloría General de la República al negarse a la publicación de tales informaciones. Se ve la urgencia con los 2 fallos que agotaron las vías previas y se ve también la lesión en esta prohibición al artículo 28. Considero particularmente que en este voto emitido por este ministro se halla plenamente ajustado a derecho. Estoy de acuerdo con todas sus consideraciones y sus argumentaciones en virtud a los artículos, como ya mencioné, 28 de la Constitución Nacional principalmente. Me parece también importantísimo mencionar que la vía del amparo fue establecida. Esto fue establecido a través de un acuerdo y sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Entonces no veo acá ninguna lesión de ningún derecho. Por lo tanto, estoy de acuerdo con el sentido del voto que hace
que recomienda, que establece rechazar la acción de amparo, la acción de inconstitucionalidad y ordenar la publicación de estas declaraciones de bienes y rentas de funcionarios públicos. Pero también estoy de acuerdo con la consideración de este magistrado en el sentido de que él manifiesta la importancia de que la ciudadanía tenga acceso a esta información para poder así medir la honestidad del funcionario público que tiene la obligación de administrar correctamente los bienes del Estado. Yo creo que con esto sintetizo que me parece que este voto se haya adecuado a derecho y doy la oportunidad a otro compañero que haga el análisis de su voto. Muchísimas gracias. Me corresponde hablar de la postura y voto sostenido por el doctor Marcos Riera con relación a la acción de inconstitucionalidad que fuera planteada por la Contraloría General de la República en contra de las resoluciones judiciales que fueron dictadas en un juicio de amparo promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. En ese sentido, el doctor Marcos Riera refiere sobre la impugnación de la acordada número 1005/2015 que reglamenta en caso de denegación expresa o tácita por parte de las instituciones públicas cuando se les solicita informaciones públicas, entonces los afectados podrán promover acciones judiciales. En este punto, el doctor dijo que el impugnante no logró evidenciar la lesión o daño que le ha provocado la acordada número 1005/2015, en donde el artículo 550 del Código Procesal Civil claramente establece presupuesto básico que legitima a la acción de inconstitucionalidad, que es la lesión o daño que pudiera haber sufrido el afectado. Concluye el doctor Riera, aunque no se hubiera dictado la acordada, dicha acción judicial hubiera podido ser promovida, tramitada o resuelto por la vía del juicio ordinario, como lo previene el artículo 45 de la Constitución Nacional. Consecuentemente, aconseja el rechazo de la inconstitucionalidad contra la acordada 1005/2015 por improcedente. Que respecto al argumento del impugnante sobre las resoluciones judiciales de que violan 3 artículos constitucionales, los artículos 17, 137 y el artículo 256, el doctor Marcos Riera dijo: no ha habido violación del artículo 17 de la Constitución Nacional porque esta disposición legisla sobre los derechos procesales relativos al fuero penal o de cualquier otro que pudiera derivarse pena o sanción. No ha habido violación del principio de prelación por parte de los órganos juzgadores, puesto que al aplicarse las disposiciones contenidas en la Ley número 5282/2014, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución Nacional. Tampoco puede considerarse que los juzgadores de las instancias inferiores han violado el artículo 256 de la Constitución Nacional, ya que las sentencias han sido convenientemente fundadas en normas jurídicas por los órganos juzgadores. El único punto cuestionado por el doctor Marcos Riera es que el juzgado, que además de lo peticionado, resolvió de oficio que la Contraloría General de la República debe proveer al accionante la información relativa a sus cónyuges. A su vez, el Tribunal de Apelación resolvió en el mismo sentido. La acción de inconstitucionalidad debió prosperar parcialmente en relación a los pronunciamientos calificados de ultra petita. También estoy de acuerdo con el voto del doctor Marcos Riera en razón de que no se visualiza en actos de violación de normas constitucionales y que cualquier persona que ingresa a la función pública y que percibe sueldo del Estado debe estar sujeta a que se conozcan los datos relacionados con el patrimonio de los mismos para que cualquier ciudadano pueda tener un control y denunciar la existencia de corrupción o enriquecimiento ilícito que pudiera existir.
Con relación al voto del ministro Eugenio Jiménez Rolón, inicia relatando todo lo que ha transcurrido en instancias inferiores en cuanto a la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República contra la acordada 1005/15 y las resoluciones dictadas en primera y segunda instancia. El ministro, desde su punto de vista, manifiesta de que no se ha transgredido ninguna norma constitucional al momento de dictar sentencia, dictada por jueces de grado inferior. Además, habla de que la Contraloría General de la República debió articular la excepción de inconstitucional al momento de contestar la demanda principal y al no hacerlo ya no puede argumentar que la normativa en la que se fundan las sentencias sea inconstitucional y por ende las resoluciones también lo son. Por lo que en ese sentido la decisión tomada por el magistrado de primera instancia Pedro Mayor Martínez corresponde y está ajustada a derecho dicha decisión, destacando que el planteamiento no fue en tiempo oportuno y no debería ser una acción de inconstitucionalidad, sino una excepción de inconstitucionalidad. Al momento de contestar la demanda, como ya venimos diciendo, y con relación a segunda instancia, la decisión tomada por parte del Tribunal de Apelaciones, manifiesta que fue debidamente fundada en los hechos y derechos. Inclusive destaca que el amparo es el único medio que corresponde para acceder a la información pública. Es el medio idóneo, por lo que no considera arbitraria las decisiones tomadas por parte del juez Pedro Mayor Martínez, en primera instancia y también del Tribunal de Apelaciones, acerca de este planteamiento de parte del señor Juan Carlos Lescano Flecha, para acceder a información. En cuanto a funcionarios públicos, ya con relación a las decisiones tomadas de todo ámbito, en este caso, por ejemplo, el ministro manifiesta de que es su parecer rechazar en todas sus partes el planteamiento de la acción de inconstitucionalidad. No corresponde a una acción de inconstitucionalidad, sin embargo, debería plantear la excepción en tiempo oportuno. Es lo que decía el ministro Eugenio Jiménez Rolón. Desde mi punto de vista tomado por el magistrado, y que en ese sentido queda claro la ley 5282/14, justamente es la ley que fue creada para acceso a la información pública, donde las instituciones públicas deben facilitar datos referentes a funcionarios públicos. Sin embargo, la decisión final de parte de la Corte Suprema de Justicia, la máxima instancia judicial de nuestro país, ha entendido que no ha transgredido ninguna norma constitucional y además tampoco hay arbitrariedad de parte de los administradores de justicia. Estoy totalmente de acuerdo con este ministro, comparto plenamente su opinión. A continuación me corresponde exponer los fundamentos esgrimidos en cuanto al análisis del voto emitido por la señora ministra María Carolina Yanes en referencia al expediente número 1551/2018. Acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. La ministra, en resumidas cuentas, presentó sus argumentos basándose en dos puntos importantes. Analizó el sistema republicano adoptado por la nación como programa político diseñado por la Constitución Nacional para la administración de la cosa pública y la definición constitucional de la información pública basado en el artículo 28 de nuestra Carta Magna. En cuanto al sistema republicano adoptado por el Paraguay, la ministra recuerda el interés general sobre el interés particular a la luz del modelo político jurídico instaurado por la nación. Sobre este punto, expresó que la soberanía radica en el pueblo, siendo la publicidad una característica esencial e inherente al sistema republicano adoptado por nuestra nación, que es invocado en el artículo 2 de la Constitución Nacional, por lo que las autoridades se comprometen a someterse a un control basado en el principio del contrato social. Recuerda que la creación de la Contraloría General de la República como institución extrapoder radica justamente en la fiscalización de la administración y gestión pública de los funcionarios públicos, que dicho órgano fue instituido legalmente como fuente de información pública y que conforme a la
revisión constitucional son libres para todos. Acerca de la declaración jurada de bienes y la rendición de cuentas, expuso que constituyen la herramienta democrática por excelencia para evitar la corrupción y el manejo indebido en el ejercicio del poder público. De acuerdo a todo lo expuesto por la señora ministra María Carolina Yáñez en referencia a esta acción de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría General de la República impugnando el amparo promovido por el periodista Juan Carlos Lescano Flecha en cuanto a su solicitud de información pública del Estado, debo decir que estoy totalmente de acuerdo en sus fundamentaciones y todo lo planteado en cuanto a la explicación del modelo que nuestro país adoptó. Según la Constitución Nacional, somos un Estado social de derecho, democrático y republicano. Entonces, no queda nada más que decir que me parece y estoy totalmente de acuerdo con todos sus planteamientos expuestos para rechazar esta acción de inconstitucionalidad que, en mi parecer, es una resolución histórica para toda la República del Paraguay. Siguiendo con el hilo del análisis de la fundamentación de la magistrada María Mercedes Bongervini, en primer lugar se tiene que atender la cuestión relativa a la posible inconstitucionalidad del acordado, la cual, como se ha indicado, y se ha establecido un procedimiento general para atender los casos de judicialización del requerimiento de información pública. Esto debe examinarse con carácter preliminar, pues atañe a la vía y trámite que ha sido empleado para el dictado de la resolución que hoy es atacada de arbitraria. Se observa que el accionante, la Contraloría General de la República, repartición del derecho público creada por ley, no ha utilizado los resortes procesales, no ha discutido en su momento conforme a la vía correspondiente, no se ha empleado en la tramitación y su posterior resolución a la litis. Es decir, no ha planteado la excepción de inconstitucionalidad en tiempo y forma, como se puede observar en las constancias de autos. Que durante el juicio de amparo ha consentido plenamente el trámite que se imprimió al litigio y que ahora recién se siente agraviado y plantea la acción de inconstitucionalidad. No debemos de olvidar que el amparo es una garantía constitucional para hacer valer los derechos constitucionales. El acceso a la información es un instrumento clave para el ejercicio de otros derechos, tales como derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, el derecho a la información que permite a los ciudadanos definir ciertas circunstancias que pueden afectar su vida cotidiana y desarrollar la capacidad para tomar decisiones. La jurisprudencia extranjera también ha consagrado el amparo como vía idónea para ejercer el derecho del acceso a la información, ciertamente en otro contexto legislado, pero muy similar al nuestro, a lo que respecta al empleo de la garantía constitucional del amparo. La Constitución de la República encomienda el custodio del orden constitucional al Poder Judicial de conformidad al artículo 247. El eminente constitucionalista argentino Pedro Ságuez indica que la doctrina ha conceptualizado y delimitado lo que debemos de entender por fallo arbitrario y atendiendo a la circunstancia de que la acción de inconstitucionalidad no debe de ser nunca una revisión del fallo que se ataca de arbitrario. Debemos de tener en cuenta que la acción de inconstitucionalidad no ha sido creada por la ley para habilitar una tercera instancia en la discusión de la causa o por falta de conformidad a lo que está prescrito en la Constitución Nacional, el vicio o defecto de que adolece una norma jurídica o resolución judicial. La inconstitucionalidad no es el medio para reabrir una discusión de cuestiones ya debatidas y resueltas en instancias inferiores, como ocurrió en este caso. Hace énfasis al análisis que se debe tener en cuenta con el derecho a la información y el derecho a la intimidad. Ambos son derechos que se deben analizar cautelosamente. En la precitada resolución se ha invocado la ley 5282/14 de libre acceso a la información pública y transparencia gubernamental,
de la Ley 5033/13, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional de la Declaración Jurada de Bienes, Rentas, Activos y Pasivos. Concluyendo, la inconstitucionalidad parcial de la sentencia impugnada en cuanto permite al acceso público de los datos personales del cónyuge y los parientes de los funcionarios públicos, nada más es en forma parcial en relación a estas personas citadas más arriba, por lo que eso fue el voto emitido por la magistrada. Desde mi opinión personal, se encuentra ajustada a derecho en razón de que la Ley de Información atañe netamente a los funcionarios públicos y no así a sus consanguíneos. Por lo tanto, estoy a favor del voto emitido por la magistrada. Finalmente, coincidimos de manera unánime que los integrantes de la Sala Constitucional ampliada en plenaria han realizado consideraciones amplias y extensas con relación al análisis de la cuestión sometida a debate y decisión de los mismos. Coincidimos con el criterio y las consideraciones de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de que no se han detectado violaciones a los principios del derecho, tampoco se han detectado actuaciones arbitrarias en la aplicación de las normativas constitucionales y que los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía han realizado el debido proceso establecido. Con relación a la aplicación de la acordada en cuestión aplicada, consideramos que la vía procesal idónea es la del amparo como para poder acceder al derecho a la información por parte del ciudadano. Coincidimos también en la aplicación del artículo 28 del derecho a la información y también de la Ley 5282 del año 2014 realizado por los órganos jurisdiccionales en razón a que hace operativo dicho derecho. Con relación a las costas, consideramos que las mismas debieron de ser impuestas a la parte vencida, en este caso a la Contraloría General de la República, ya que la misma ha instado y enervado el análisis en todas las instancias judiciales, lo cual es importante mencionar teniendo presente que nuestra legislación de forma sienta el principio de la teoría específica y objetiva de la aplicación de las leyes en los artículos 192 y 205 del Código Procesal Civil. Entendemos que al ser de interés general y no particular, ningún órgano público como fuente pública le está permitido incumplir disposiciones normativas claras y establecidas y disposiciones reglamentarias para el cumplimiento del debido acceso a la información, garantizando la transparencia y seguridad dentro de los órganos del Estado. Por tanto, concluimos que lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en la presente acción de inconstitucionalidad realizada por la Contraloría General de la República en contra de resoluciones judiciales y la acordada en cuestión fue realizada conforme a derecho y conforme a los fundamentos jurídicos y lógicos imperativos a los órganos jurisdiccionales de la República del Paraguay.